tenemos que hablar de todas las novedades, filtraciones que han salido en últimos días acerca del iPhone 17, porque son muchas cosas y un poco nos sitúan en todo lo interesante y todo lo importante que va a ser el iPhone 17, no solamente para Apple, lo va a hacer, es el primer iPhone en años que cambia diseño de verdad, pero también lo importante que va a ser para nosotros, que podrían mejorar algunos de nuestros hábitos y algunas de las formas en las cuales interactuamos con nuestro teléfono. Hey, yo soy Eduardo Arcos y si quieres estar enterado de todo lo que tiene que ver con Apple, con tecnología, con innovación, con todo lo que está a punto de salir, con todo lo que va a ser importante en nuestro futuro bastante inmediato, ese es tu canal, suscríbete. Y sé que quedan meses para que salgan los nuevos iPhones, pero es que se están filtrando un montón de cosas y te preguntarás por qué. Ya te voy a explicar más adelante por qué ahora es el momento en el cual se filtran tantas cosas relacionadas con el iPhone, pero hablemos de las filtraciones del nuevo iPhone. El iPhone 17, como decía antes, es la primera vez que Apple va a cambiar el diseño de manera radical en sus smartphones desde el iPhone 11, que se lanzó en 2019. Llevamos 6 años con prácticamente el mismo diseño del iPhone y ahora sí vienen cambios relevantes, importantes, que van a tener mucho impacto sobre el producto y también mucho impacto en la manera en la cual usamos smartphones, sobre todo si estás dentro del ecosistema de Apple. Y esto también marca el principio de cambios importantes dentro de la compañía, sobre todo ahora que es una compañía que está teniendo algunos momentos no demasiado buenos, y aquí estoy hablando de todo lo que está pasando con Apple Intelligence. Déjame un comentario si quieres que te cuente y te explique todo lo que está pasando con Apple Intelligence, pero también cosas como la Vision Pro que no han resultado ser lo que se esperaba. Así que el iPhone, que es el producto más popular de Apple, cambia radicalmente de cara a una renovación que le va a dar una nueva vida, no solamente al iPhone, sino también creo que a Apple en general. Y tenemos que empezar con el iPhone 17 Air. Y el iPhone 17 Air creo que es de los teléfonos más importantes para Apple y más importantes en general porque es el primer iPhone totalmente nuevo con un diseño completamente distinto que Apple lanza en muchísimo tiempo. Aún más que el iPhone 11. Va a ser el iPhone más fino que Apple ha desarrollado, pero también va a ser uno de los smartphones más delgados que se han hecho en la historia, pero de alta gama. Y esto lo podríamos ver como un golpe sobre la mesa por parte de Apple, mostrando lo que son capaces de hacer en términos de innovación y desarrollo de hardware. Apple va a ser capaz de desarrollar un iPhone de muy altas prestaciones, pero casi tan fino como el iPad Pro M4. Y por primera vez podemos realmente ver cómo va a ser el diseño del iPhone 17 Air en estas versiones falsas, o como se lo conoce en inglés, dummies, de los iPhone. Lo ha filtrado Sonny Dixon, que lleva años filtrando cosas de Apple, y se puede ver cómo va a ser realmente el diseño del iPhone 17 Air, y ya que lo ves en objeto, no solamente en un render, y sobre todo ya cuando lo puedes comprar con el grosor de otros de los iPhone 17, que también tiene las versiones como falsas de todos los modelos de Apple, te das cuenta de lo extremadamente fino que va a ser el dispositivo. Apple busca llamar la atención de un segmento de alta gama dispuesto a comprar un dispositivo un poco más caro, que no tiene todas las características del Pro, pero tiene muy buena batería, tiene muy buena pantalla, en uno de los smartphones más finos que se han hecho en la historia. Pero aunque sea uno de los dispositivos más finos que se han hecho en la historia, no va a perder autonomía, y eso es súper importante y súper interesante. Ya vimos lo que está haciendo Apple con el iPhone 16e, que consiguieron darle más autonomía sin que el dispositivo sea más grande o más grueso que un iPhone 16. De hecho, el iPhone 16e tiene 1 hora menos de autonomía que el iPhone 16 Plus, y eso lo han conseguido por medio de una batería un poquito más grande, gracias a que han incorporado un módem desarrollado por Apple. Un módem que además es más pequeño y eso hace que la batería pueda ser un poquito más grande, pero también un módem que es más eficiente. Los módems, que es lo que permite que el dispositivo se conecte a las redes 4G o 5G o al Wi-Fi, es de los componentes que más batería utilizan en un smartphone, porque todo el tiempo estás conectada a la red, sea a la red celular o a la red de tu casa. Apple ha conseguido que eso sea mucho más eficiente y por lo tanto ahorre más energía. Lo más probable es que ese módem, el módem C1 de Apple, esté integrado en el iPhone 17 Air y así puedan conseguir muy buena autonomía, la misma autonomía que un iPhone 16, por ejemplo, en un dispositivo muchísimo más delgado. Todo esto con una pantalla de 6,6 pulgadas. Había el rumor de que sería una pantalla de 6,9 pulgadas, pero al final será de 6,6 pulgadas porque Apple tenía miedo de encontrarse con otra situación similar a la que tuvieron hace años de que el iPhone se doblaba supuestamente. Vale, tenían mucho miedo que les vuelva a ocurrir. Y así como el dispositivo tiene un diseño completamente nuevo en su grosor, tamaño de pantalla y su forma general, también lo tendrá en la parte trasera, donde el módulo de la cámara va a tener un diseño completamente nuevo. Ese módulo de cámara va a ser en forma de barra o en forma de pastilla, que recuerda mucho a los Pixel, con una sola cámara, una cámara de 48 megapíxeles de última generación. Teóricamente no será como la cámara de 48 megapíxeles del iPhone 16e, que es una cámara de 48 megapíxeles pero con un sensor muy pequeñito, un tanto antiguo. En teoría serán 48 megapíxeles pero con un sensor de última generación, un sensor como el que tiene el iPhone 16 o que tal vez tenga el iPhone 17, ese sensor. Entonces, aunque no tendremos 2 o 3 cámaras, sí tendremos la última
última generación de sensores y la última generación de cámaras de 48 megapíxeles que probablemente te permita un zoom de 2 aumentos, pero no un zoom de 3 o 5 aumentos, sino de 1 o 2 aumentos por medio de este sistema que tiene Apple de 48 megapíxeles, o cuando es un zoom de 2 aumentos es otro proceso, resultando fotos utilizando el centro del sensor. Eso muy seguramente lo tenga el nuevo iPhone 17 Air. Y había algunos rumores o algunos temores de que el iPhone 17 Air no tendría MagSafe, como ocurrió con el iPhone 16e, que viene de hecho sin MagSafe y es una de las principales características del dispositivo. Bueno, si vemos el dummy que ha mostrado Sony Dixon, sí que tiene MagSafe, y eso honestamente es un alivio, porque para mí un iPhone sin MagSafe casi que no es un iPhone, es una de las cosas más básicas y fundamentales de un iPhone. De hecho es un poco como parte de la identidad del iPhone, y el iPhone 17 Air sí que lo va a tener. Ahora, si giramos el teléfono y nos vamos a la parte frontal, tenemos una pantalla de 6,6 pulgadas con isla dinámica. Esa isla dinámica tiene la cámara frontal ubicada en la izquierda de la isla dinámica y no en la derecha, como por ejemplo en el iPhone 16. ¿Por qué en la parte izquierda? Estamos hablando de un dispositivo muy finito, y si tienes el teléfono de frente, la cámara trasera está en el área derecha y queda muy poco espacio para otros componentes. Así que los componentes de la cámara frontal se ubican en la parte izquierda del dispositivo. Tendrá botón de acción, tendrá botón de control de cámara. Un poco el mensaje de Apple es: te voy a ofrecer un dispositivo de última generación con prácticamente todo lo que hace un iPhone moderno en un dispositivo mucho más delgado, con mucho menos peso, y estoy seguro que se convertirá en uno de los iPhones más populares que ha lanzado la compañía. Pero como es tan fino, no va a tener bandeja para SIM, solamente va a funcionar con eSIM, un poco como los iPads desde hace algunos años, y nadie se ha quejado. Es verdad que estamos hablando aquí de un iPhone y no de una tablet, así que para muchas personas esto puede llegar a ser un reto, pero Apple lleva años intentando deshacerse de las SIMs y solamente trabajar con eSIMs, y esta es una muy buena excusa para hacerlo. De hecho, Apple estaba pensando en quitar el puerto USB-C y que la forma en la que cargues el iPhone 17 Air sea como el Apple Watch. Los Apple Watch no se pueden conectar a un puerto USB-C para cargarlos, solo lo puedes hacer de manera inalámbrica. Nadie se queja de ello. Aquí sería una situación similar, pero insisto, es un iPhone, no un Apple Watch, y una de las grandes ventajas de tener puerto USB-C es transferencias a muy altas velocidades, es poder conectar decenas, centenas de accesorios, y es muy cómodo y muy útil. El poder conectar un disco externo para grabar vídeos directamente al disco es de las cosas más útiles de los iPhone, y obviamente poder cargarlo rápido con cualquier cable que cualquier persona tiene. Todo eso lo perderíamos en un iPhone Air sin puerto USB. De momento lo van a mantener, así que tranquilos. ¿Cuánto va a costar un iPhone de estas características? Los rumores indican que son $900, y por lo tanto en España probablemente estemos viendo el iPhone 17 Air por unos 1.100 euros. Ya veremos, pero muy probablemente la cosa vaya por ahí. Muchas filtraciones alrededor del iPhone 17, porque emociona mucho que salga un nuevo tipo de iPhone después de tantos años viendo básicamente los mismos 3 o 4 iPhones con sus pocas variaciones en los últimos 6 años. Finalmente viene un nuevo iPhone que claramente por su precio y características apunta a un segmento alto, un teléfono caro, muy delgado, que va a ser un objeto de deseo por su diseño, por lo fino que es, y por medio del cual Apple también va a intentar despertar el interés en el iPhone, porque claro, estamos en una época en la cual actualizamos nuestros iPhones cada 3 o 4 años y no cada año o cada 2 años como era antes. Eso está muy bien, pero también Apple intenta revitalizar la gama por medio de nuevos modelos con nuevas características para llegar a personas un tanto distintas, y el iPhone 17 Air sin duda alguna es ese dispositivo, pero hay más. 2025 también llega con cambios para las versiones Pro y Pro Max del iPhone. El iPhone 17 Pro y Pro Max también tendrá nuevo diseño. En los dummies que ha mostrado Sony Dixon se ve cómo va a ser el módulo de cámara del iPhone 17 Pro y Pro Max, y es nuevamente un módulo que ocupa toda la parte trasera superior del dispositivo. Ya no es un módulo que solamente está ubicado en la esquina superior izquierda, ahora ocupa toda el área trasera superior del iPhone. Las cámaras son cada vez más avanzadas, requieren cada vez de más componentes, son más grandes, son más luminosas, y todo eso necesita espacio. Y Apple ha tomado la decisión de, desde un punto de vista de diseño industrial, ocupar toda el área superior trasera del dispositivo para ahí poner todos los componentes que harán la cámara del iPhone 17 Pro y Pro Max probablemente la mejor o una de las mejores cámaras en un dispositivo móvil. La disposición de las cámaras va a ser igual como en un triángulo, eso sí, pero muy probablemente sean sensores un poco más grandes, tal vez las propias cámaras sean un poco más grandes, ojalá consigan que el objetivo ultra gran angular sea
sea mucho más luminoso que ahora, pues es un gran problema de la cámara del iPhone, que el objetivo ultra gran angular no termina de ser lo suficientemente luminoso y no surge. Pero también, aparentemente, planean hacer que el iPhone 17 Pro sea muy pro en términos de autonomía. Va a ser más grueso aún que el iPhone 16 Pro y Pro Max. Probablemente una batería un poco más grande, y si deciden poner el módem C1, que es más eficiente y más pequeño, pues el espacio para la batería será aún mayor y posiblemente eso signifique una autonomía aún mayor de lo que nos estamos esperando para el iPhone 17 Pro y Pro Max. Otro de los rumores indica que el iPhone 17 Pro Max no se va a llamar iPhone 17 Pro Max, sino que se va a llamar iPhone 17 Ultra. Entonces será iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Ultra. Ese es uno de los rumores que está circulando, y eso creo que se irá aclarando a medida que llegue la fecha de lanzamiento del iPhone 17 en septiembre. Pero eso es uno de los rumores. Es muy interesante porque el iPhone 17 Ultra, al separarse de la línea Pro, cabe la posibilidad de que tenga aún más cosas y no solamente sea un tema de tamaño. Interesante, un cambio importante de la gama aprovechando el cambio de diseño. También hay cambios importantes en los materiales utilizados. El iPhone 16e llegó con ciertos cambios sutiles, pero creo que importantes en cómo se hace el iPhone, en qué materiales se utilizan para que sea aún más resistente, y muy probablemente veamos cambios en ese sentido con el iPhone 17, con toda la gama de iPhone 17, pero en el iPhone 17 Pro y Pro Max o Pro y Ultra regresa el aluminio. No en todo el dispositivo, pero sí en ciertas partes del dispositivo. Por ejemplo, en el módulo de la cámara aparentemente va a estar construido en aluminio, aunque la trasera seguirá siendo de cristal por el tema de la carga inalámbrica. Así que esta sería la primera vez en años que Apple hace un cambio muy importante en el diseño del iPhone 17 Pro y Pro Max o Ultra, como sea que lo terminen llamando. Lo que no sabemos de momento son precios. No sabemos si el iPhone 17 Pro y Pro Max o Ultra cambiarán de precio o no. Ojalá que no, pero es Apple y siempre nos dan sorpresas en ese sentido. Con el iPhone 17 base, aparentemente no hay cambios en el diseño, se verá exactamente igual que el iPhone 16. Ya veremos, pero de acuerdo a los rumores, filtraciones y estos dummies que ha mostrado Sony Dixon y otros rumores que han salido estos últimos días, el iPhone 17 no tendrá prácticamente ningún cambio versus el iPhone 16. Lo que sí veremos probablemente es un cambio en el chip, y tendrá un mejor chip seguramente, o no. Ya veremos, pero no mucho más. Y ya que estamos hablando de chips, ¿qué podemos esperarnos en ese sentido? Bueno, el iPhone 17 Air tendrá un chip de última generación, pero no la versión Pro. La versión Pro será reservada para los iPhone 17 Pro y Pro Max o Ultra, y queda la duda de cómo ubicarán el iPhone 17 en términos de actualización de componentes internos y qué chip tendrá. Recordemos que el chip que tiene el iPhone 16 es más que suficiente para que funcione Apple Intelligence muy bien, tiene la suficiente memoria y perfectamente podrían mantenerlo en el iPhone 17 para que el precio no varíe, o incluso para que hagan algún juego interesante con los precios. Así que esta es la última hora en relación a todas las filtraciones, rumores y reportes que han estado saliendo estos últimos días en relación al iPhone 17, a toda la gama del iPhone 17, y yo les prometí que les iba a explicar por qué empiezan ahora los rumores fuertes del nuevo iPhone 17. Bueno, entendamos una cosa. Los diseños del iPhone 17 se hicieron probablemente en 2023. 2024 como tarde. Apple trabaja a 2 años vista con el diseño de sus smartphones, y el inicio de la producción a gran escala de los iPhones se hace en verano. Pero a lo largo de todo principio de un año, Apple trabaja con sus proveedores, quienes fabrican los dispositivos, para asegurarse que el proceso de fabricación resulte en que un iPhone se vea como un iPhone. No es fácil hacer un iPhone. No es fácil hacer un dispositivo a gran escala que se vea como un iPhone y que todos sean exactamente iguales, y que la pintura sea exactamente igual, y que el proceso de la pintura sea la misma con los materiales utilizados, y que cumpla cierto nivel de estándar al cual como consumidores estamos acostumbrados con un iPhone. Recordemos que se hacen millones y millones de iPhones, y tú ves uno y ves otro y se ve exactamente igual. Conseguir eso no es fácil, créanme. Estamos acostumbrados a verlo, pero eso no significa que es fácil hacerlo. Entonces, si ahora empiezan las primeras pruebas en las líneas de producción asiáticas, es normal que empiecen las primeras filtraciones del dispositivo en sí mismo. Y por eso lo empezamos a ver ahora. Y no mucho más. Cuéntame qué iPhone planeas comprarte este año, si planeas comprarte un iPhone este año. Y si te llama la atención el iPhone 17 Air, a mí me llama mucho la atención. Yo soy muy fan de los Pro Max y es lo que a mí me funciona en términos profesionales porque uso mucho el iPhone para hacer vídeos, pero me llama mucho la atención la posibilidad de un iPhone 17 Air y así de delgadito y livianito en mi bolsillo. Ya veremos. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.